El domingo pasado el Señor nos enseñaba a poner en práctica la corrección fraterna. Hoy nos enseña otra de las obras espirituales de misericordia, que es el perdón de las ofensas. Ante la pregunta de San Pedro, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Cristo le responde, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Es decir, siempre. Y completó su respuesta con la parábola de los 2 deudores que acabamos de escuchar. El rey de la parábola representa a Dios y el siervo que le debe, el deudor del rey, nos representa a todos los hombres. Este le debía al rey 10.000 talentos. Era una gran suma de dinero, lo que equivaldría hoy a 3,5 millones de dólares. Es la deuda que todo hombre tiene con Dios, con ese rey que como respuesta a tantos beneficios se encuentra con la multitud de nuestros pecados. Pero en su infinita misericordia, ese rey nos perdonó la deuda. Por eso se hizo hombre y por eso murió en la cruz, para perdonar nuestros pecados. Frente a la inconmensurable misericordia del rey, el siervo cruel se topó con uno que le debía 100 denarios, una deuda insignificante, algo así como menos de 6 dólares, frente a los 3,5 millones de dólares de recién. Y como este no le podía pagar, a pesar de suplicarle, terminó en prisión. El rey le dijo, malvado, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Si Dios perdona nuestras deudas, con más razón tenemos que perdonar las deudas de nuestro prójimo, que son insignificantes comparadas con la deuda infinita contraída contra Dios. Sigue diciendo la parábola que el rey, indignado, encolerizado, enojado, entregó al siervo despiadado a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y termina con una amenaza de Cristo. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos. La misma enseñanza se repite reiteradamente en el Evangelio. Cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Para evitar equívocos, malas interpretaciones y abusos, trataremos de precisar un poco este mandato del Señor de perdonar las ofensas. Cristo nos dice que tenemos que perdonar siempre. Eso significa 70 veces 7, es un número simbólico. Pero Cristo no dice que debemos perdonar siempre incondicionalmente. Tenemos que perdonar siempre que nuestro ofensor o deudor esté arrepentido. Si tu hermano peca, repréndele. Aquí tenemos la corrección fraterna de la que hablábamos el domingo pasado. Y si se arrepiente,
El arrepentimiento es condición puesta por Cristo, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, el número 7 como símbolo, y 7 veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, nuevamente insiste en el arrepentimiento, le perdonarás. Si el prójimo me ofende 70 veces 7, 1.000.000 de veces, y las 70 veces 7 se arrepiente de corazón, debo perdonarlo. Pero si el prójimo me ofende, aunque sea una sola vez, y no se arrepiente, no debo perdonarlo. O sea que el perdón no está sujeto a la cantidad ni a la gravedad de la ofensa, de la falta o del pecado. Solo está sujeto al arrepentimiento. El arrepentimiento es la condición indispensable del perdón, y es Cristo mismo quien pone esta condición. Si un cristiano recibe una ofensa y él perdona a su ofensor sin que el ofensor esté arrepentido, ese cristiano primero se está poniendo por encima de Dios, ya que Dios no perdona a alguien que no esté arrepentido. Si Dios no perdona a alguien que no está arrepentido, ¿quién soy yo para perdonarlo? Me estoy poniendo por encima de Dios. Y en segundo lugar, si eso se hace, uno está fomentando la injusticia, está fomentando la total impunidad ante cualquier delito. Pongo algunos ejemplos para que se entienda mejor. Si alguien me roba, debo perdonarlo, si es que está arrepentido de haberme robado. Si no está arrepentido, no debo perdonarlo. Si un esposo o una esposa comete un pecado de infidelidad y no está arrepentido o arrepentida, su cónyuge no debe perdonar. A lo sumo deberá soportar, deberá tolerar la infidelidad para evitar males mayores, pero no perdonarlo hasta que se arrepienta de lo que hizo. ¿Cuánto daño le hacemos a la gente cuando le exigimos un perdón que no deben dar? Esto es aplicable no solo a las faltas contra mi persona, sino también a las faltas contra el bien común, a las faltas o a los ataques contra la familia, contra la patria, contra la iglesia, contra la fe, etc. Si alguien, por jerarquía que tenga, aún eclesiástica, atenta contra la moral de la iglesia o atenta contra la fe de la iglesia o ejerce despóticamente su autoridad contra la justicia y el bien común, y a pesar de advertencias y correcciones persiste en el mal, es decir, no se arrepiente, pues deberé rezar por él, pero no perdonarlo, hasta que se arrepiente y rectifique. Podríamos multiplicar los ejemplos al infinito. Lo que importa aquí es que quede clara la doctrina evangélica del perdón cristiano, con frecuencia mal enseñada o enseñada de manera incompleta. Se insiste que debemos perdonar siempre, irrestrictamente, incondicionalmente cualquier falta, cualquier ofensa, sin tener en cuenta el arrepentimiento del ofensor. Pues esto no es cristiano. Esto no es lo que Dios nos pide, no es lo que Cristo enseñó, ni es lo que enseñaron los padres de la Iglesia. En su comentario al Padre Nuestro, Santo Tomás de Aquino escribe: de dos modos se perdona. Uno es de los perfectos, cuando el ofendido busca al ofensor. El otro es común a todos, al que todos están obligados, que es conceder el perdón al que lo pida. El mismo Cristo nos dio ejemplo con su conducta de lo que enseñó con los labios. Pensemos que de los 2 ladrones crucificados con él,
el Evangelio da cuenta que perdonó a uno solo. ¿A cuál? Al que se arrepintió. A Herodes, por ejemplo, que había matado a su primo San Juan Bautista, a este rey corrupto, a este rey sensual, a este rey que llegó al extremo del asesinato, como no estaba arrepentido, Cristo simplemente no lo perdonó. No solo que Cristo no lo perdonó a Herodes, sino que aún lo despreció. Y de esta manera puso en práctica la sentencia del salmista: el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor, nunca fallará. No queremos fallar como cristianos, pues honremos a los que temen al Señor y despreciemos al impío. Si por el contrario el ofensor está verdaderamente arrepentido, ahí sí, debo perdonarlo, por grave que sea lo que me haya hecho. Debo perdonarlo aunque me cueste. La parábola de hoy es una viva ilustración de la quinta petición del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la primera lectura, tomada del libro del Eclesiástico, hemos escuchado: si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados. Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Por eso San Pablo le escribe a los colosenses y les dice: como el Señor os ha perdonado, haced así también vosotros. No solo que hemos de perdonar, sino perdonar como Dios perdona. ¿Y cómo perdona Dios? Perdona cuando nos arrepentimos de corazón. Y por último, así como el domingo pasado decíamos que existe una corrección fraterna activa que consiste en corregir, y una corrección fraterna pasiva que consiste en dejarse corregir, análogamente aquí sucede con el perdón de las ofensas. El perdón activo es el deber de perdonar y el perdón pasivo es el deber de pedir perdón. No siempre somos acreedores, sino que también somos deudores de perdón. Esto significa que no solo debemos dar el perdón, sino también pedirlo con humildad. ¿Cuántas dificultades en casa, entre hermanos, entre esposos, entre amigos, entre compañeros de trabajo? ¿Cuántas dificultades, digo, se solucionarían si fuéramos capaces de perdonar y de pedir perdón? Como verdaderos cristianos, como hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Pensémoslo y pidámosle a la Virgen que nos conceda la capacidad cristiana del auténtico perdón, de ese perdón que hemos de pedir cuando obramos mal y de ese perdón que hemos de darle al prójimo arrepentido que lo pide, incluso, si queremos ser perfectos, de ese perdón que hemos de ofrecérselo, esperando que se arrepienta y que lo acepte. Que así sea.